Sabemos, hermanos, que el Señor desde el principio hasta el día de hoy habla a nuestras vidas. Y en el tiempo de Noé vino una advertencia hacia esas personas. Y nosotros vemos, hermanos, dice que se había multiplicado la maldad en esos tiempos. Era, hermano, de continuo al mal. Cada persona, hermano, solamente tenía pensamientos malos. Y dice que solamente Noé caminó con el Señor. Y vemos, hermanos, en el versículo 38 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta en el día en que Noé entró en el arca. Si nosotros vemos, hermanos, no estamos tan lejanos de lo que estamos viendo. Así están las personas hoy en día. Así estaban estas personas. Noé estaba, hermanos, cuando el Señor trajo el mensaje a Noé. Él empezó a predicarle a las personas y a decirles que entraran al arca, porque 40 días y 40 noches iba a llover, y que el que estuviera fuera del arca, ese no se iba a salvar. Y Noé, hermanos, siguió de continuo en continuo, hablando la palabra que Dios trajo, más bien la advertencia que Dios había traído a esa gente. ¿Y qué hacían las personas? Ignorar la advertencia. Esas personas, hermanos, empezaron a vivir sus vidas como que un loco hablaba. Yo creo que no vamos muy lejos, hermanos. Todos tendemos, hermanos, a ser así, a no prestar atención. Tenemos que ver las cosas para que nosotros entendamos. Pues así estaba esta gente. Ellos no quisieron atender a la advertencia que se les fue dado y dice que estaban entretenidos en sus vidas. Comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, como diciendo, hay que ese loco siga haciendo lo que está haciendo, que siga armando su arca, porque nada de eso va a suceder, porque no hemos visto nada de lluvia. Y porque no habían visto cosas semejantes, hermanos, por esa razón se sentían, hermanos, con la libertad de despreciar la advertencia que ya Dios había traído hacia sus vidas. Y por esa razón, hermanos, si ustedes ven, dice, hasta el día en que no entró en el arca. Versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Me imagino que ahí empezó, hermanos, el llorar. Ahí empezó, hermanos, el gemir. Ahí empezaron los gritos. Ahí empezó el desespero. Ahí empezó el Noé, ábrenos. Noé, ahora te creemos. Noé, está lloviendo. Ahora vamos a entender, hermanos, una cosa. Dios advierte, hermanos, para nuestro bien. Dios sigue siendo Dios. Si ustedes ven, hermanos, Dios en su misericordia por tanta maldad, porque Él ya había decidido, dice, raer todas las vidas de la tierra. O sea, Dios ya se había arrepentido de haber creado al ser humano porque estaba cansado, hermanos, de que el ser humano, así de dura es la palabra, dice que se arrepintió el Señor. Se arrepintió por ver tanta maldad en nuestros corazones. Pero Dios siempre, hermanos, guarda esa esperanza, digo yo, de que su iglesia, de que las personas, hermanos, cambien. Y entonces, hermanos, se la vivió Noé diciendo, entren al arca, entren al arca. Y las personas siguieron como si nada. Y ahora, hermanos, estamos viviendo los mismos tiempos. Porque ya se nos dio una advertencia también. Y vamos a ir ahí mismo a Mateo 24. En el versículo 6 al 13, mira, hermanos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. ¿Nos suena similar, hermanos? Ese es el mundo que estamos viviendo, donde Dios, hermanos, nos ha venido hablando a través de los profetas, a través, hermanos, de cada persona que se levante a predicar la palabra. Nos ha venido advirtiendo, hermanos, que el tiempo de Él se acerca, que su venida está cerca y que solo hay, hermanos, un camino para ir al Señor, y es aceptando al Señor Jesucristo y caminando conforme, hermano, el Señor quiere que andemos en sus caminos. Amén. Pero si nosotros vemos, hermano, estamos escuchando, la advertencia fue dada y se nos ha dado también el camino, cómo nosotros vamos a llegar hacia Él y cómo nos vamos a librar, hermanos, de la ira venidera para este mundo nuevamente. Así que también hemos sido advertidos. También se nos ha dado la solución como en los tiempos de Noé, porque ellos solamente tenían que entrar al arca, hermanos, y ahí terminaba todo. De ahí se encargaba el Señor. Pues en estos tiempos, hermanos, lo mismo, ¿qué es lo que el Señor nos pide? Que solamente caminemos con Él, porque su tiempo está cercano. Y entonces estamos escuchando lo que la palabra dice, ya escuchamos. Ahora no son rumores de guerra, ahora los estamos viendo. Nación contra nación, hermanos. Las personas se están entregando. ¿Cuántas personas, hermanos, en otros lugares están siendo perseguidos y matados por el evangelio? Entonces no son rumores ya no son cosas que estamos escuchando. Quiere decir, hermanos, que nosotros ya hemos llegado, como dice en el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Quiere decir, hermanos, que estamos ya en la etapa de supervivencia, donde ya lo único que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es estar atentos de que en cualquier momento la trompeta sonará. En cualquier momento, hermanos, el Señor aparecerá. Y el que no esté preparado, hermanos, como en los tiempos de Noé, así mismo le va a tocar. Le va a tocar, hermanos, llorar. Le va a tocar, hermanos, gritar. Dice que aún el valiente llorará, hermanos. ¿Por qué? Porque la advertencia fue dada, la solución fue dada. ¿Qué pide el Señor? El Señor le pide que usted haga una gran cosa, no le pide nada. Solo le pide que le entregue su corazón, hermanos, atienda su palabra y camine conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, quiere decir que ahora, en este tiempo, hermanos, no tenemos excusa de decir, hermanos, que nadie nos habló. No tenemos excusa, hermanos, de decir que somos niños espirituales, porque palabra y palabra hay todos los días. Ha habido, hermanos, oración todos los días. Entonces quiere decir que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente tiene que estar, hermanos, ya conectada con el Señor. Ya no tenemos, hermanos, que seguir pidiendo esa lechita, hermanos, donde nos quebramos, hermanos, como terrocito de azúcar, así, nos desboronamos si nos dicen la palabra fuerte. No, hermanos, la palabra tiene que ser dada en estos tiempos ya tal y como es, porque si no, de otra manera, hermanos, el pueblo, hermanos, no entenderá, porque el pueblo sigue igual que en los tiempos de Noé. Estamos entretenidos, hermanos, como que si nada sucede. Vemos las cosas, hermanos, vemos las catástrofes que hay, hermanos, vemos las noticias, la persecución, vemos todo eso. Pero seguimos tranquilos haciendo planes para 10 años, 20 años. ¿Y qué dice el Señor? Vive el día a día, porque el de mañana no es de nosotros. Entonces, hermanos, ¿por qué, como decía un predicador, y me incluyo yo, por qué somos cabezones? Si el Señor nos está diciendo solamente, hermanos, vivamos el día a día, ¿por qué vamos a estar pensando más allá en vez de estar, hermanos, examinándonos día a día? Porque si no, hermanos, como en los tiempos de Noé, así vamos a estar nosotros, entretenidos. El Señor vendrá y hasta que ya veamos, hermanos, el clamor, el llanto, el dolor de las personas, ahí vamos a saber que Dios ya vino y que nos quedamos. Y eso es lo que el Señor quiere, que atendamos, hermanos, que ya el Señor está a las puertas. Su iglesia tiene que estar preparada. Ya no podemos decir, hermanos, que estamos caminando o que andamos cabizbajos, hermanos, porque necesitamos más. O porque el hermano me hizo esto, porque la hermana me hizo lo otro. El Señor dice que la salvación es personal. Por lo tanto, tiene que ser, hermano, en estos tiempos
velar y orar tiene que ser en nosotros. Estar en nosotros el velar y orar, porque eso es lo que el Señor dijo, velar y orar, porque no sabes el día ni la hora. Porque si supiéramos, hermano, qué día va a ser, o por lo menos la hora que va a ser, yo creo que todos nos pusiéramos a cuentas con el Señor. Pero ya en estos tiempos, hermanos, ya nosotros tenemos que velar y orar nada más. Que todo el tiempo, hermano, nuestra mente esté centrada en orarle al Señor, en pedirle al Señor, Señor, dame la guianza, dame la sabiduría, prepárame, ayúdame, examina mi corazón, porque todo el tiempo, hermanos, este corazón es lo más traicionero que podemos tener. Porque a veces nos hace sentir que andamos caminando derechitos cuando andamos torcidos. Y dice que el corazón solamente el Señor lo conoce. Por lo tanto, hermanos, ¿a quién se lo tenemos que dar? Al Señor. Para que sea el Señor examinándolo. Amén. Y si no, hermanos, nos va a tocar como a estos hombres de la Biblia que quedaron plantados acá para ejemplo, hermanos. Como por ejemplo el rico y el Lázaro. ¿En qué momento el rico se dio cuenta de su realidad? Cuando ya estaba muerto. ¿Se le dijo o no se le dijo cómo vivir su vida? ¿Ustedes creen que no? Pero prefirió deleitarse en sus riquezas, deleitarse en su vida. Y hasta que vio la realidad, ahí sí, Padre Abraham. ¿Quién, hermanos, también? Jonás, cuando se halló adentro de la ballena, del pez, ahí es donde clamó al Señor y dijo, Señor, ahora sí, ahora voy a hacer tu voluntad. Nabucodonosor, hermanos, tuvo que hartarse, como dice, en pasto para reconocer la soberanía de Dios. ¿Por qué llegar hasta ese punto? ¿Por qué llegar, hermanos, a que el Señor nos haga tocar fondo? Cuando el Señor, hermano, nos está abrazando día a día. Solamente, hijo mío, atiende mi palabra. Solamente, hija mía, atiende mi voz. Solamente camina conmigo. Eso es todo lo que el Señor nos quiere dar. Descanso. Darnos vida y vida en abundancia. Todas esas son las promesas del Señor. Pero ¿qué hacemos, hermanos? Vivimos nuestra vida. Ocupados en nuestros deleites. Ocupados, hermanos, en qué vamos a hacer el día de mañana. O como aquel hermano que llenaba el granero y decía que lo iba a destruir y que iba a hacer otro. ¿Y qué le dijo al Señor? Necio, esta noche vienen por tu alma, le dijo. Porque no nos damos cuenta, hermanos, que de Dios es, dice, nuestra vida, el mañana. Y por lo tanto, hermanos, es Dios el que va a decidir el porvenir, el futuro de nosotros. Entonces, ¿por qué, hermanos, nosotros nos vamos a entretener y vamos a vivir, hermano, una vida como que si Dios no existe? Cuando sabemos, hermanos, que ya esto, hermano, dejó de ser rumores. Ya esto dejó de ser, hermanos, una simple, ¿escuchaste eso? ¿O va a haber eso? No, ahora es una realidad viviéndola, hermanos. Una realidad que está más clara que el que no quiera ver, hermanos, entonces ya no se puede decirle más. Ya no podemos hacer más porque la palabra del Señor se predica día a día, los mensajes de Dios vienen día a día. Y si ya nosotros seguimos, hermanos, haciéndonos como que no vemos nada, como que no escuchamos nada, entonces que Dios nos ayude. Porque creo, hermanos, que no va a haber nada más para nosotros. Amén. Y vamos a ir, hermanos, también a Lucas. Lucas capítulo 12, versículo 19 y 20. Y dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Amén. Si nosotros vemos, hermanos, aquí está el problema del ser humano. El ser humano, hermanos, cuando ya está bien, cuando la está pasando bien, o aún, hermanos, aunque esté todo débil, esté, hermanos, en tribulación, aún así, hermanos, nos creemos que somos dueños, hermanos, de nuestro futuro. Nos creemos que somos dueños de nuestras vidas. Y por eso, hermanos, caminamos, hermanos, como que si no necesitamos de nadie. Y por eso, hermanos, si ustedes ven a este hombre, el Señor se lo puso bien claro. Miren los planes de él.
alma mía, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Reposa, come, bebe y regocija. Ahí está él, hermanos, haciendo sus planes. Diciendo, ya tengo todo lo que quiero, ya llené mi granero, ya hay todos los bienes que yo necesito. Ahora sí voy a vivir mi vida. Como muchas personas, hermanos, dicen, trabajé 30 años, trabajé 20 años, ahora me toca disfrutar. Y empiezan, hermanos, y empiezan a hacer viajes, cruceros, de todo. Y empiezan a vivir su vida, hermanos, a su manera. Y eso, hermanos, lo vemos también en los cristianos. Toman sus vacaciones, hermanos, toman sus días, hermanos, hacen planes. Como que si el Señor cuando anduvo en la tierra, hermanos, le dijo, Pedro, Juan, Lucas, ya, todos los días paso predicando. Ahora me voy a ir por un tiempo, me voy a desaparecer y que me cubran otros líderes. Él era el rey. Podía hacerlo. Tenía todos a sus pies. Él hubiese querido. Pero ¿cuál fue el ejemplo que el Señor dio? Que todos los días, hermanos, debemos caminar con el Señor. Todos los días Él ponía su voluntad al Padre. Porque sabía, hermanos, que el único que lo guiaba era el Padre y que Él solamente iba a hacer la voluntad de su Padre. Él nunca, hermano, tomó vacación. Él nunca, hermano, si usted lo ve, anduvo diciendo, Pedro, ya, tómate tu descanso. Lucas, tú también. No, hermanos. Más bien, Él en todo tiempo les andaba enseñando, les andaba, hermanos, inculcando cómo era el caminar en esta tierra. ¿Y cuál era el caminar en esta tierra, hermanos? Que no nos entretengamos como muchos religiosos. ¿Qué es lo que hacían los religiosos, hermanos? Vivían entretenidos según leyendo todos los textos bíblicos, todo, y acusando y enfrentándose con los demás para hacerse, hermanos, que ellos sabían todas las escrituras. Pero vino el Señor, hermanos, y de una les dijo, estos solo son escribas y fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, solamente, ve, por fuera, lindos, representando algo, y por dentro, ¿qué? Podridos. ¿Por qué? Porque una cosa, hermanos, es decir que nosotros leemos la palabra, una cosa es decir que somos hijos de Dios, y otra cosa es cuáles son nuestros frutos a la hora, hermanos, que nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor. Cuando vemos allá afuera, hermanos, a las personas necesitadas. Cuando el Señor nos llama aquí al frente, hermanos, que oremos por un enfermo. ¿Cuáles son los resultados? Pero así vivimos, entretenidos. Solamente, hermanos, pensando en el mañana. Solamente haciendo planes, hermanos. Y así, hermanos, pasó estas personas que estuvieron en la época de Noé. Y así, hermanos, estamos toda la iglesia en este entonces. ¿Por qué, hermanos? Porque somos rebeldes. De naturaleza somos rebeldes. Pero el Señor, hermanos, ya nos trajo, hermanos, el camino, la puerta para que nosotros vayamos al cielo. ¿Y qué debemos de hacer, hermanos? Solamente prestar atención. Que no nos alcance, hermanos, como a Noé, hermanos, que hasta que la puerta el Señor la cerró, ahí empezaron las personas a clamar y a gemir. No esperemos, hermanos, que veamos al Señor o a nuestros hermanos siendo levantados y entonces ahí ver la realidad a la que nos vamos a enfrentar. Porque créanme, hermanos, que si el Señor dejó en su palabra y dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, es porque va a haber gente, hermano, así de a montón, que fue llamada y se llamó cristiano, y se llamó hermano, se llamó hermana, pero no volaron con el Señor. Y en aquel día también le dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, Señor, en tu nombre profeticé. ¿Y qué le va a decir el Señor? No los conozco. Entonces, esa palabra, hermanos, es para nosotros. Que si nosotros no atendemos al llamado, seremos nosotros los que le vamos a estar diciendo al Señor. Señor, anduve de campaña en campaña. Señor, cuando pasaban los endemoniados, los echamos fuera. Señor, yo profeticé en tu iglesia. Y ahí, hermano, qué duro y qué triste será que el Señor nos diga, no te conozco, no sé quién tú eres. Amén. La palabra, hermano, está dicha. Y hermanos, el Señor vino a ser ejemplo en la tierra. Y ya nosotros no atendemos el llamado es porque no queremos. Aprendamos, hermanos, a escuchar y entender que Dios, hermano,
da la advertencia, pero también nos da la salida. Y si Dios, hermanos, con sus lazos de amor nos está llamando, si Dios, hermanos, nos está pidiendo solamente una cosa, que nos guardemos y caminemos para Él, ¿por qué, hermanos, vamos a esperar como estas personas que tuvieron que tocar fondo? Tuvieron, hermanos, que verse en un momento quizás ya en la realidad de la muerte. ¿Por qué vamos a esperar ese momento cuando el Señor, hermano, trae la palabra para que día a día solamente la estudiemos, la vivamos, hermanos, como a Él le agrada? Amén. Así que quede en nuestros corazones, hermanos, quede en nuestras mentes el atender el llamado del Señor, que así como todos creo que sabemos la historia de Noé, y todos conocemos también la historia de este hombre que llenó su granero, hermanos, así, hermanos, está el conocimiento en nosotros. Entonces, en aquel día no le podrá decir a usted al Señor: Señor, yo no supe de eso. Señor, yo fui ignorante a esto. Porque el Señor ahí le va a traer, hermanos, todas las pantallas. ¿Cuántos hermanos le predicaron? ¿Cuántos días usted estuvo aquí de rodillas? ¿Y cuántos días, hermanos, nosotros dijimos y proclamamos el nombre del Señor? Y no es lo que nosotros vivimos. Amén. Porque engañoso es el corazón. ¿Y quién lo conocerá? Solamente Dios.